Todos los gobiernos de la tierra tienen un portavoz. Es una persona que es designada por el presidente, por la autoridad máxima, para que represente delante del público al gobierno. A esa persona se le llama portavoz. Hay empresas que tienen también un portavoz y hay otras instituciones como universidades, instituciones académicas que también designan un portavoz. Dios tiene portavoz o portavoces. A esas personas se les llama profetas. Un profeta es alguien que habla por Dios, que Dios designa para que lo represente delante del pueblo. Soy Luis Carballosa. Hoy comienzo una nueva serie de devocionales, esta vez basados sobre el libro del profeta Oseas, el profeta del Antiguo Testamento. Es el primer libro de la sección que se llama Profetas Menores. Oseas, hombre de Dios. El nombre Oseas significa Dios es salvación. Oseas fue contemporáneo de Isaías. Ambos ministraron en el mismo tiempo, entre los años 740 y el año 700 antes de Cristo. ¡Qué tremenda pareja de hombres para representar a Dios delante del pueblo! El profeta Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, el gran profeta de los profetas mayores, junto con Jeremías, con Ezequiel y con Daniel. Y Oseas, que encabeza la sección de profetas menores, con Joel y Amós, con Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Oseas, gran hombre de Dios, proclamador de la palabra de Dios, a quien Dios llamó para realizar un trabajo muy concreto de denuncia de la maldad y del pecado de la nación de Israel. En el versículo 1 del capítulo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Si el lector observa, ese es exactamente el tiempo cuando Isaías también profetizó. Dice el versículo 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Observe, el versículo 1 dice palabra de Jehová y el versículo 2 el principio de la palabra de Jehová. Dios habla por medio de estos hombres. El mensaje que ellos proclaman
no era de ellos, no procedía de ellos, sino que procedía de Jehová Dios. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Mire lo que dijo. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Qué tremenda orden, qué tremendo mandamiento le da Dios a Oseas. Cuando Oseas tomó su esposa, su mujer, que como hemos de ver se llamaba Gomer, ella no era fornicaria, no era adúltera, era una mujer normal. Pero después que Oseas la tomó por mujer, Gomer se convirtió en una mujer fornicaria. Versículo 3: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Oseas representa como profeta a Dios, su amor, su misericordia y su gracia. Y Gomer, la mujer que toma, representa a la nación de Israel. Versículo 4: y le dijo Jehová: ponle por nombre al hijo que le acababa de nacer, ponle por nombre Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Dice: porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jehú había ocupado el trono de Israel, era un usurpador del trono y había matado a todos los descendientes del rey, y eso produjo la ira de Dios. Dice el texto: y en aquel día, versículo 5, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. En el capítulo 2 de Segundo de Reyes, del segundo libro de Reyes, allí se narra lo que hizo Jehú. Capítulo 10 de Segundo de Reyes. Voy a leer esos versículos porque son sumamente importantes. Segundo de Reyes, capítulo 10 y el versículo 11. Dice así: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab. Acab era un rey malvado, casado con una mujer muy mala, muy malvada, llamada Jezabel. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego, versículo 12, se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron
junto al pozo de la casa del esquilero 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Eso es un acto terrible de parte de el usurpador, del rey bueno, no era rey, era usurpador, había usurpado el trono, Jehú, y eso era contrario a la voluntad de Dios. Cuando hay derramamiento de sangre, como esta que se describe aquí, esto es contrario a la voluntad de Dios y Dios lo castiga. El profeta Oseas tenía una tremenda labor, un tremendo ministerio. Dios le dijo: ponle a su hijo por nombre Jezreel, porque aquí de poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Dios traería castigo, disciplina por ese acto tan terrible cometido. Querido hermano, querida hermana, lee las Sagradas Escrituras, clama a Dios, pídele a Dios que te dé un corazón limpio, que te dé un corazón santo, un corazón que adore a ese Dios único, vivo y verdadero, que es salvación, como hemos de verlo en nuestros devocionales en el libro de Oseas. Que Dios te bendiga. Lee ese pasaje, léelo muchas veces y clama a Dios para que Él te ayude a comprenderlo. Que a Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén.